Bueno, primero de todo, gracias por venir. Gracias por venir a las jornadas. Gracias por estar en mi charla. Y bueno, gracias también a Quick Channel que les enredé para que vinieran para acá. Y al final dijeron, pues sí, nos apuntamos y se apuntaron conmigo y estoy muy contento porque me han dado la oportunidad de venir y además de montar este streaming en directo que estamos haciendo del vídeo con las diapositivas, que por cierto está un poco desenfocado desde el proyector. Bueno, os voy a contar un poquito, quien no me conozca, durante estos últimos años, bueno, llevo haciendo podcasting desde febrero del 2005. Aquí está el primer correo, que estoy mirando correos antiguos, el primer correo que le envié a José Antonio Gelado de cómo se hacía un podcast. Y le envié, aún guardo el correo electrónico que él muy amablemente me respondió, así que desde aquí le mando un fuerte saludo a José Antonio Gelado, que posiblemente nos esté escuchando. Desde entonces, desde febrero del 2005, me he puesto en varios niveles a nivel del podcasting. Nos vemos. Y, por ejemplo, los premios de JPod, de los premios, es algo que también presioné bastante para que se hicieran desde los premios. Desde el 25 de octubre, poco antes de un SIMO que se hizo en Madrid, que fue la primera concentración que se hizo de podcasters. Fue el 19 de noviembre. Nos reunimos varios podcasters en Madrid, en el SIMO, y desde ahí nació el espíritu de montar una asociación. Más hacía poco que tenía experiencia de montar una asociación y les dije, ¿por qué no se monta una asociación? Hay que presentar estos papeles, bla, bla, bla. Y ahí inició pues, la semillita de lo que sería la asociación de hoy en día. Sí. A ver, podcast que he hecho en el tiempo pasado, cuando aún existían los dinosaurios. Mi blog, luego un podcast de entrevistas, música, un poquito avariado que se llamaba Dime Tú, aún existe, se pueden recuperar números antiguos. Luego está El Rincón de Laura, bastante escuchado. Estaba además en los rankings de iTunes cuando aún no estaban las radios, estaba ahí arriba. Europodcasting, sobre temas de Eurovisión. Luego Viajes a tu aire. Luego monté junto con José Antonio Gelado un intento para intentar conseguir dinero a través de publicidad en podcasting que se llamaba PubliPodcast. Monté un festival de música libre en formato podcast que se llamaba Festival Libre. Luego, en las segundas jornadas de podcasting que se hicieron en Barcelona, me encargué de organizarlas. Creo que fue en el 2006, 2007. 2007 creo que fueron. Luego monté una plataforma para podcast que se llamaba Zona Podcast. Y luego lo último que he hecho ha sido un videoblog, un videopodcast de La Cocina TV. Lo bueno que me he encontrado aquí en España del tema de podcasting es, uno, la asociación. La asociación, no muchos países cuentan con una asociación. Y la comunidad que hay en el colectivo Podcastel o Podcastil yo diría que en España ha sido lo mejor que me he encontrado a nivel de podcast, la asociación. Luego las jornadas, estas jornadas que se organizan, el esfuerzo que hace la gente para cada vez llenar más los eventos. Las primeras jornadas creo que fueron unas 30, 40 personas y calculo que vendrán entre 200 y 300 personas. Aparte los directos, los streaming en vídeo, los streaming en audio. La comunidad es muy importante en el podcasting aquí en España. Luego también hay que
tener en cuenta, por ejemplo, las radios han ayudado mucho en fomentar el uso del podcasting, pero mucha gente aquí en España se ha quedado con las radios y le cuesta el cambiar a escuchar podcasts como podcasts que podemos hacer nosotros mismos, que no sea un podcast comercial. Uno de los problemas que también existe en la actualidad, que hemos hablado un poquito en otras mesas anteriores, es sobre el tema de la publicidad. Es difícil y complicado tener dinero, beneficios, monetizar lo que sería el podcasting. Han habido varios intentos, yo lo intenté con José Antonio Gelado, con PubliPodcast, pero hubieron más intentos para monetizar los podcasts, pero ha sido difícil, muy difícil. Y luego también ha sido difícil y continúa siendo difícil en España por una charla que tuve ayer con un podcaster, que es el tema de las empresas, que no les cuesta que las empresas aprovechen el uso del podcasting como herramienta de marketing, que luego veremos en experiencias que he tenido y que estoy teniendo actualmente en Suecia sobre este aspecto. Es decir, cómo utilizar el podcasting para vender, para ofrecer nuestros servicios o servicios de la empresa, o incluso nosotros vender la idea a una empresa para que nos contrate, para que nosotros hagamos publicidad. Porque yo creo que le veo más futuro a nivel económico el nosotros ir a una empresa que contraten nuestros servicios de hacerles el podcast para esa empresa, que ir a una empresa para que ponga publicidad en nuestro podcast. En febrero del 2010 inicié mi aventura a Suecia. Cuando yo llegué a Suecia me encontré que había habido una asociación podcaster, pero duró pocos meses y desapareció. Entrabas en iTunes y la página de iTunes de podcast era todo mayoritariamente podcasts americanos y había 1, 2, 3 que eran suecos. Había muy poca comunidad sueca. Dije, aquí poca cosa vamos a hacer en el futuro aquí, en el mundo del podcasting en Suecia. En febrero del 2013 me fui a Estados Unidos, a San Francisco. Estuve trabajando de forma voluntaria en una organización sin ánimo de lucro, haciendo varios vídeos. Ahí, en el tema de podcasting, existe una gran profesionalidad. Profesionalidad me refiero a nivel de profesión, es decir, hay gente que se dedica y gana dinero haciendo podcast. Luego hay que tener en cuenta que el mercado es mucho más amplio. Está el idioma del inglés, que también en español podríamos tener la ventaja del idioma del español, porque yo diría que es el segundo idioma más hablado en el mundo, pero la presencia que tiene en Internet a nivel inglés y americano es mucho más potente que el que puede tener el mundo del podcasting en español. En Estados Unidos me encontré gran profesionalidad y una gran calidad. Luego hay podcasts comerciales, hay empresas que tienen podcasts y podcasts que tienen publicidad de empresas. Y luego gran variedad de contenidos y hechos con muy buena calidad. Y documentados, un gran sonido, hay de todo en todas partes, pero nos podemos encontrar podemos aprender mucho escuchando podcasts americanos. Y luego me volví a Suecia en septiembre del 2013. Ahí cambió todo un poco. Ahí continué haciendo el podcast, haciendo el sueco, y luego hace cuestión de 2 meses aproximadamente, tengo un podcast con una asociación latina de colectivo LGBT que se llama Iniciativa Latina. Hacemos un podcast más o menos semanal y en español, no en sueco. Es lo que estoy haciendo ahora en la actualidad. En Suecia hemos tenido desde hace un año aproximadamente un boom de contenidos. Desde cuando yo llegué había 3, 4, 5 podcasts suecos en iTunes. Me encontré cuando llegué el año pasado que era el 80% eran suecos. No solo eso, sino que empresas e instituciones están apoyando mucho el podcasting. Aparte, anteriormente sí que había, por ejemplo, la Radio Nacional Sueca,
tenía sus contenidos en formato podcast y era lo único que podía encontrar, o de lo poco. Ahora no, ahora hay grupos haciendo podcasts cómicos, hablando de tecnología, hablando de política. Por ejemplo, como empresa, IKEA ha montado un podcast que se llama IKEA Podoloken y que periódicamente hacen un podcast, invitan a decoradores, a cantantes, a semifamosos suecos y les hacen una entrevista, hablan de qué muebles tienen en su casa y comentan un poquito también de las novedades del catálogo. Es decir, es una herramienta que usa IKEA para fomentar, para dar una imagen de empresa. Y luego a nivel institucional, y esto es, además, aparte es un cliente nuestro, tenemos ayuntamiento, por ejemplo, en este caso, el ayuntamiento de Eskilstuna, que es una población que está a más o menos a 1 hora de Estocolmo. Nosotros nos encargamos, nuestro servicio es principalmente vídeo, hacemos streaming en vídeo. Y nos comentaron hace un mes y medio, nos comentaron, ¿y por qué no hacemos un podcast? Es decir, vosotros tenéis el contenido, un vídeo, ¿por qué no hacemos un podcast en audio y ponemos capítulos por las juntas? Y le dije, me preguntaron, Dani, ¿tú te animarías esto de un podcast? Yo, ¿podcast? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? No, yo encantadísimo, encantadísimo. Y les montamos el podcast y a partir de ahí, hace la semana pasada, recibí una llamada y nos dijeron, con solo el primer número, nos dijeron, queremos hacer otro podcast, pero habrá 2 personas que hablarán de un poquito de la ciudad, de los eventos, a nivel cultural, a nivel político, y ¿qué necesitamos? Y nada, les hicimos una grabadora, 2 micrófonos, nosotros nos enviáis el audio, nosotros editamos el audio y lo subimos y nos encargamos del nivel técnico. Y les ha encantado. Y precisamente el mismo día que cogimos el vuelo, recibimos un correo electrónico que decían, adelante, lo pedimos. Y esto es la punta del iceberg, es decir, yo creo que es una idea que estuve hablando ayer con un podcaster, me decía, es que la idea esta de ofrecer lo que es el podcast para las empresas o para las instituciones es algo que puede beneficiar mucho. Instituciones gubernamentales, ayuntamientos, asociaciones, es una ventana abierta que tienen, da más transparencia que desde las últimas noticias que he leído de España a nivel político es algo que estaría muy bien, transparencia de los parlamentos a nivel político, da transparencia, comunidad de un ayuntamiento puede, es decir, tú te integras más a nivel político dentro de tu población y luego, algo muy importante para un ayuntamiento, menos costes. Por ejemplo, hubo hace unos años, en los 80, 90, hubo un boom en España de las televisiones locales. Fue un boom. Y eso era un mantenimiento, desorbitado. Muchas televisiones han cerrado y muchos servicios que ellos ofrecían a la comunidad han dejado de desaparecer, de existir. El podcasting puede recuperar todo ese contenido que antes el ayuntamiento hacía y además con un coste ridículo. A nivel de empresas, más comunicación. Tenemos más comunicación con nuestros clientes. Fidelización. Fidelizamos también al cliente aportándole contenido continuo de los servicios que ofrecemos. En este caso de la empresa, pero si nosotros podemos ofrecer este servicio para las empresas. Y después esto da una imagen de empresa muy importante, como por ejemplo IKEA, que por ejemplo IKEA anuncia su podcast en radio, en televisión, y dicen, escucha nuestro podcast. Es decir, que yo creo que falta aquí en España una empresa que fomente el uso del podcasting desde la publicidad, podríamos decir, tradicional. Y eso es todo lo que había preparado para
para hablar sobre mi experiencia. Si tenéis alguna pregunta, algún micro. No, mira, ahí está micro. No sé si está ahora, Sí. vale. Sobre los diferentes podcasts que tú conoces en 3 países y en 3 idiomas diferentes, Ujú. ¿qué tipo de contenido dirías que predomina en cada uno de ellos? Es decir, por ejemplo, el podcast en el castellano es principalmente lúdico, el podcast en inglés es principalmente comercial. ¿Tú qué dirías? Yo diría que el podcast español, al existir esta comunidad, es un podcast más lúdico y más de pequeño grupo, no profesional, de pequeño grupo. Y yo creo que podemos hacer el cambio, es decir, podemos hacer que las empresas, instituciones y organismos y gente famosa pueda aportar un poquito de, no de frescura, sino de otro punto de vista, que no sean las radios, que sea el tradicional radio. Luego en inglés hay de todo. Hay de todo. Institucional, hay comercial, hay bastante comercial y también, pero la comunidad, al menos yo no lo viví. Es decir, la comunidad que existe aquí en España, yo no la he vivido, ni la he visto ni en Suecia ni en Estados Unidos. Seguramente habrá grupos, pero tal como existe aquí el grupo en España, que además es algo que podemos aprovechar mucho y que actualmente aprovechamos por las jornadas. Yo veo un punto muy social el podcasting que se hace en España, aunque le falta un poquito a nivel profesional. Y a nivel de Suecia, Suecia copia mucho de Estados Unidos. Los podcasts que están haciendo ellos son como copiados incluso en la estructura, incluso en casi todo de Estados Unidos. Son muy serios, a veces demasiado serios. Sobre lo que estábamos hablando, que me pareció muy interesante, lo que estabas hablando de, en vez de pedir que las empresas pongan publicidad en tu podcast, realmente que sean las empresas las que contraten a los podcasters para que les hagan contenido o para que les ayuden a sacar contenido a la red. Desde ese punto de vista, tú, no sé si te voy a poner un pequeño brete, pero tira de memoria, y además sé que eres profesional del tema y probablemente podrás contestar bien. ¿Cuánto dinero, por ejemplo, podría tener que invertir una empresa para montar un podcast en audio, una cosa sencilla, para ofrecer un audio periódico sobre sus servicios o sobre sus propuestas? Mira, por ejemplo, pueden grabar desde un ordenador, pero yo prefiero grabar, como han comentado en el primer taller, grabarlo desde una grabadora. Por ejemplo, una buena grabadora, una Zoom, por ejemplo, te puede costar entre 600 euros más o menos, sino una buena grabadora, cada micro, un buen micro, 70, 80, 90 euros por micro, y la edición la puedes hacer desde ordenadores y además con el Audacity, que es completamente gratuito. Además, incluso también les puedes ofrecer el servicio de yo te enseño, yo voy ahí y te enseño cómo funciona. Y tampoco es muy complicado. Dos preguntas un poco técnicas. Has hablado de podcast de carácter local, que me ha resultado muy interesante, Sí. el podcast del ayuntamiento Ujú. de esa localidad con un escudo fascinante, por cierto. ¿Cómo se supera la barrera tecnológica para que un podcast local que va a interesar a todo el mundo que vive ahí llegue a todo el mundo? Porque tú no puedes llegar a la gente, a la que está por la calle comprando y decirle, te tienes que bajar una aplicación de podcast. ¿Sabes lo que es un feed? Bueno, yo te lo voy a explicar. Te tienes que suscribir. ¿Cómo se supera esa barrera tecnológica? La barrera, hay que darles todo mascado, todo. He tenido incluso que hacerles un tutorial haciendo fotografías de cómo bajarse la aplicación en el iPhone, cómo suscribirse, cómo escucharlo desde el ordenador, desde un Mac o desde un PC. Es decir, yo se lo he dado todo mascado. Ellos yo por ejemplo, yo me acuerdo que estaba haciendo la transmisión de la junta que hablaban de montar el podcasting. Y me acuerdo que dijeron, no sé qué, mi sueco es un poquito bajito. Y yo escuché, no sé qué de podcasting, yo, pring, las antenas,
y votaron de que sí hacían el podcasting. Y sí, todos votaron que adelante se hacía el podcasting. Les pregunté cómo iban a potenciar, cómo iban a lanzar el podcasting. Y me dijeron que lo iban a utilizar en los medios, en la web que tienen del ayuntamiento y en las publicaciones que hacen en revistas y en periódicos locales que hacen. Lo iban a potenciar. Es más, cuando me dijeron que quieren hacer otro podcast, dentro de ese podcast, dos personas hablando, como un programa de radio. Y ellos tienen radio municipal. Y pensé, esto es aparte de la radio, que esto les gusta, les interesa. Y aparte, también lo quieren todo mascado. Es decir, le tienes que dar todo mascado. El tutorial, les escogí el grabador, les escogí el micro, y que nos va a llegar la semana que viene, y yo lo que haré será, dentro de un par de semanas, cuando tengamos el equipo, iré a esa población, hablaré con estas dos personas que hacen la grabación y les enseñaré, mira, tenéis que apretar este botón de aquí, tenéis que mirar los niveles, que no sobrepasen el rojo, y luego nos lo mandan a nosotros. Es decir, hay que darlo todo bien mascadito. Sí, la última de las preguntas técnicas precisamente es continuar la explicación donde la acabas de dejar. Estos dos señores te envían el audio, sí, tú lo coges, lo peinas, sí, lo vistes. Lo he visto, sí. ¿Y qué haces? ¿Lo subes dónde? Quiero decir, dentro de lo que ofreces como empresa, sí, ¿estás ofreciendo el mantenimiento del hosting, sí, el feed, sí, las estadísticas? Tendrás que decirle a esta gente, oye, mira, es que esto se lo han descargado. O tú le devuelves el MP3 al tío de informática del ayuntamiento y le dices, toma, píntalo de verde. No. Nosotros, como les ofrecemos el servicio de streaming y de video on demand desde nuestros servidores, nosotros ya hemos montado una carpeta en el servidor que es podcast, y dentro de podcast el nombre del ayuntamiento. Ahí subimos que no es un MP3 en este caso, lo que estamos subiendo ahora, porque como tiene capítulos estamos usando el formato de Apple. Eso está muerto. Pero es lo que quieren, porque quieren capítulos. Y claro. ¿Y con qué lo hace? No, lo hago yo. ¿Con qué? ¿Con qué? Con el GarageBand, pero el viejo. Es una huida hacia adelante. Ya, pero a ver, por ejemplo, en este caso imaginaos, audios de 4 o 5 horas. Dios. 4 o 5 horas. Y hay como 30 puntos que hablan en la orden del día. Dices, bueno, son 30 puntos que más o menos tienen 15 minutos cada uno. No, es que hay un punto que a lo mejor dura 1 hora y media y la otra dura 30 segundos. Y claro, hacer 30 archivos de MP3, como que te mueres. Y claro, una solución, dije, pues lo único es hacer un número de 3-4 horas y hacer capítulos. Y les dije, a ver, el único formato que es posible para leer esto es o iTunes, en un PC o un Mac, o si no, desde el iPhone o un iPad. Es la única solución. Y me dijeron, no, ningún problema, porque aquí casi todos tienen iPhone y casi todos tienen Mac. Así que me dijeron, bueno, así que me dijeron, no, ningún problema. Pero, por ejemplo, este número que haremos a partir, supongo, de un par de semanas, sí que va a ser en MP3, porque va a ser un número de 30 minutos, 20 minutos, que ellos van a charlar y no hay que hacer ningún capítulo. Claro, es que toda esta parte de la publicación del audio, y eso, digamos, dificulta, para mí, quiero decir, yo voy, me ducho incluso ese mismo día, voy a una empresa, yo te voy a hacer un podcast, yo si tú me dices ven lo dejo todo, y esa parte la sé hacer. La mayoría de los que estamos aquí podríamos producir podcast para otras personas. Ahora, la parte ya, digamos, ultra técnica del hospedaje de ese podcast, eso ya es un paso, creo que un poco más complicado al nivel de los que estamos aquí. Claro, nosotros tenemos nuestro propio servidor, servidores están en Suecia, son propios, están en una granja de servidores en Suecia, y nosotros lo colgamos todo ahí. Así que nosotros servimos, yo creo el feed. Antes estaba usando un programa para Apple que se llama Podcast Maker o algo así, pero ahora con el nuevo sistema operativo ha petado, ya no funciona. Les envío un correo electrónico diciendo, escucha, que yo he pagado la licencia y hace 2 semanas que la pagué, y hazme la actualización.
porque es una, por ejemplo, es una herramienta que a mí me va rápido, incluso para crear capítulos, más rápido que GarageBand. Sí, Podcast Maker. Con Podcast Maker pones los capítulos, pones la imagen, le das a Publish y te publica el feed y te publica el archivo. Todo, directo. Ahora lo estoy haciendo a mano, por ejemplo. Pero bueno, tampoco es mucho rato de edición. Bueno, si tienes otra pregunta. Hola, buenas. Buenas. Oye, te oigo hablar de 3 sociedades muy diferentes. Sí. Estados Unidos, Suecia y España. Ujú. Y de 3 comunidades muy diferentes. Y sobre todo un concepto principal, que es el que tengo yo en la cabeza, monetarizar. O sea, es decir, sacar dinero de esto, en un momento dado poder sacar algo de dinero. Mm. Y lo que a mí más me trastorna es el hecho de el podcast lo que te da es la frescura. O sea, la gente que está aquí porque no hay un canal intermedio ni a la hora de crear el contenido ni a la hora de decidir qué contenidos van a llegar a una persona. Entonces, la mayoría de la gente que está aquí, cuando escucha un podcast, no ha pasado, si es noticia, por un grupo de periodistas o jefe de redacción que ha decidido lo que tú dices. Si es publicidad, no es publicidad, es mi experiencia, pero es real. Por lo tanto, no hay una serie de frases y estructuras hechas de tengo que vender mi producto. O si estás hablando de historia, no ha pasado el filtro del catedrático de turno o del listo de turno que te quiere vender el libro de historia. Con lo cual tienes a una gente realmente involucrada en ese producto. Entonces, el problema de sacar dinero de esto es que la publicidad tiene unas estructuras hechas y un estudio del consumidor y en el podcast no lo tenemos. Claro. Entonces, ¿cómo me sorprende que me digas, ¿no?, que hay empresas, IKEA, bueno, pues sí, IKEA sí, porque tiene un nicho de mercado, es decir, un nicho de clientes muy definido, que es gente que va directamente a comprarse el armario, lo arma él y pasa de todo. Pero es que venderle esto a la mayoría de la gente, es decir, quiere decirte, ¿qué haces? Cambias al podcaster y entonces en vez de ser un podcaster es un publicista más, o cambias al receptor o a la empresa y decide la empresa que cuando saque un producto malo va a aceptar la mala calidad del producto porque va a haber un tío que va a decir esto es una mierda, como hay en podcast que se dicen. Me he comprado este coche o este móvil o este tal y es una caca. Os recomiendo que no compréis esto, hagáis esto, y la empresa no quiere eso como imagen. ¿Cómo vences esas barreras? O sea, ¿cómo vences que son hándicaps totales? Es que eso es lo que diferencia, entre otras cosas, el podcast, la creatividad, la frescura directa con la publicidad, el marketing y el consumidor. Es muy complicado. Sobre todo el encontrar una empresa que te ponga publicidad en tu podcast. Es muy difícil. Porque, una, no saben lo que es. Y dos, si lo saben, lo ven como algo de 4 muertos, 4 locos, 4 frikis que se reúnen, hablan y critican. Y que efectivamente no controlan. Yo, con mi experiencia, yo creo que es mejor decirle a la empresa, yo te monto el podcast y te lo puedo montar así, 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 así. Pero claro, tienes que seguir su juego. No puedes hablar mal de sus productos, lógicamente. Pero claro, ahí juegas en qué quieres, dinero y a nivel profesional o quieres independencia, pero claro, la independencia puede suponer un problema para conseguir sponsors. Es difícil. Es difícil, hay que ponerlo en la balanza. Claro, hay que ponerlo en la balanza. ¿Quién lo pone en la balanza? Lo pone la empresa, no yo. Sí, lo pone la empresa. Pero tú depende de cómo le vayas al cliente, él se va a decantar más a un sitio o en otro. Es que depende. Pero yo te digo, mi experiencia, buscar empresas que te pongan publicidad en tu podcast es muy difícil. Muy difícil. Y más si es una empresa grande. Para una empresa grande yo creo que es lo mejor decirle, mira, yo te monto el podcast hablando, yo qué sé, dime una empresa. No sé, SEAT, por ejemplo, SEAT. Coca-Cola. ¿Cómo? Coca-Cola. Coca-Cola.
Bueno, pues una española, una empresa española, por ejemplo, SEAT, por ejemplo, dicho. Zara, por ejemplo, Zara. Te vas a Zara, hablas con Amancio Ortega y le dices, mira, yo te monto un podcast, hablamos de las líneas. Además, lo estoy ahora improvisando lo que voy a decir. Les dices, mira, que yo te monto un podcast, hablamos de las líneas de producto, tus nuevos modelos, nuevas aperturas. Yo sé que, por ejemplo, Zara lo que remodela muchos locales y además es algo que potencian mucho el Zara y les dices, mira, pues yo te monto el podcast y hablo de todo de la empresa. Yo creo que se podría vender para Zara, pero claro, no puedes hablar mal de Zara. No puedes ser crítico con Zara. Sí, no pasa nada. Tu experiencia a la hora, por ejemplo, esto que me estás hablando, Sí. yo sí que lo he visto en Estados Unidos. En Estados Unidos rápidamente hay dos personas o una de marketing que te dice, no importa que hables mal, siempre y cuando des en ese mismo audio la solución y siempre y cuando digas que se ha hecho mal, no con intención, sino porque vamos a mejorar. Ujú. Y el americano, por eso te digo que estás hablando Sí, de tres claro, experiencias muy claro. diferentes. El americano sí. Rápidamente dice, ya le veo el lado, la salida, la honestidad. Ujú. Si hay dos personas que no tienen nombre, que te están hablando, pero que han conectado con un público y dicen, oye, yo he comprado esto, me ha salido malo, pero inmediatamente ha habido una solución, el americano está contento. En España, Sí. en cuanto saques a dos chavales que han estado hablando de TVOs y de repente te dicen, pero vete a Zara, que en Zara allí no explotan a los niños y tal, porque es Claro. una cadena de producción, e inmediatamente el español desconecta y esta comunidad se acaba, porque dicen, Sí. estos tíos se han vendido. Ese es el salto que te digo de honestidad, que las empresas españolas, Amancio Ortega o el del Corte Inglés, por eso te pregunto a ti, no sé si tú has hablado con ellos y son capaces ellos de dar ese salto, es decir, vamos a desnudarnos un poco como empresa y vamos a dar honestidad, cosa que en España... En España es difícil. Hay un cierto cacique, entre cuanto más la más grande, más cacique es la empresa. Más control quiere tener. Cosa, por ejemplo, en Suecia no me he encontrado con ese problema. Incluso estando en empresa, hablando con el jefe y le dices, mira, que esto no está bien. Y además te lo reconocen, mira, lo siento, vamos a mejorar. Y a nivel de empresas de publicidad también es algo que aprecian. Pero en cambio aquí en España, cuando yo tengo un poder, desde el empresario, yo tengo un poder y aquí nadie va a sobrepasar este poder. Y si tú hablas mal de mí, yo te ataco, yo voy a por ti. Ya, pero es que yo te lo hago para que mejores. No, aquí es difícil. Yo creo que es otra mentalidad, como decías. Son tres mentalidades completamente diferentes, aunque hay que decir que la mentalidad sueca y la mentalidad norteamericana son muy, muy parecidas. Se me escucha, ¿verdad? Sí. Ujú. Vamos a ver. Aquí se está hablando de dos cosas muy diferentes. Una, yo como podcaster. Bueno, yo no soy podcaster, yo como podcaster puedo hacer un podcast de tal forma de que me sea rentable y alguien me pague por lo que yo le digo. Y otra cosa, el planteamiento que tú haces. Hablando de España, el planteamiento que tú haces de empresarial ya existe. Hay empresas que dan servicios integrales y entre ellos podcast, Ujú. monetarizan, son empresas consultoras, es un paquete de servicios. Existen. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas propias empresas son las que, para que el propio podcaster pueda dar el salto y ganar dinero con ello, las que tienen que realizarlo. Y ya digo que existen. Y mi pregunta es, ¿por qué creemos que no hacen este uso de servicio dentro del plan integral que tienen las empresas para poder fomentar el podcasting en general? Ujú. No sé si me explico. Sí, te entiendo perfectamente. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando estaba aún aquí en España, fui a Carat. No sé si conocéis, Carat es una agencia de publicidad Sí. muy importante Sí. que llevan, por ejemplo, cuando yo fui, llevaban la campaña de preservativos Durex. Y hice una campaña de montar un podcast para Durex. Y fui a Carat. Primero hablé con Durex y Durex
se limpió las manos. Dijo, no, nosotros no llevamos nada de eso. Habla con Carat, que son los que gestionan la publicidad para nuestra empresa. Así que fui a Carat, que tiene una oficina en Barcelona, y estuve hablando con ellos. Y me dijeron, tuve 2 charlas. Me dijeron, sí, nos parece muy interesante, pero la gente prefiere el hacer la publicidad, montar publicidad o montar no montar publicidad, sino el dinero que va orientado a la publicidad y a la promoción de la empresa, lo prefieren dedicar a medios tradicionales, periódicos, televisión, revistas, radio. Y esto de podcast y tecnología, a las empresas como que no. Ellos prefieren apostar más a algo sobre seguro o tradicional que pueden plasmar, que también se puede plasmar en un podcast, las estadísticas. No, es que 1 y 1 son 2. Pero ellos confían más en el sistema tradicional que en el uso de las nuevas tecnologías. Es lo que me dijo Carat. Y claro, dije, es que no puedo hacer nada. Es que si ya la agencia de publicidad no cree en ello, y además me decía que ellos también lo ofrecían como empresa, Carat, el tema de podcasting, pero decían, es que no le vemos salida. No le vemos salida y las empresas prefieren algo tradicional. Yo creo, yo he hablado con una persona de estas, ¿eh? Yo creo que esto como todo en la vida, es una carretera de doble dirección. Uh-huh. Y esta persona me dijo que es que ellos tampoco hacían mucho hincapié en vender el producto. Claro, si ellos tampoco, si ellos no creen, los que venden el producto no creen. Exactamente. O sea, el problema ya parte de la propia empresa que puede fomentar. Yo les dije que tenían que hacer ese esfuerzo, puesto que se lo podían permitir. Ellos se lo podían permitir. Y recibirían esto que digo de la doble dirección. Estaba el podcaster amateur, que podía hacerse profesional, y entonces en grupo sí dijeron, me dijo que sí, que ella veía la idea. Era una chica que ella veía la idea, pero que ella también la tenía que plasmar a sus superiores. Claro. Que también no la veía. Claro. O sea, digo, vamos a ver. Hay que superar muchos niveles para llegar al cliente a que le ofrezcan el cliente. Pero que sepáis que existe eso, ¿eh? En España existe. Existe y está muy definido y muy estructurado. Y dan todo tipo de servicios. Y uno de ellos es el podcasting. El podcasting. Yo, por ejemplo, una cosa que también me gustaría deciros, y es que aquí, y sobre todo en instituciones, es... Tú vas con la buena fe, yo te hago un podcast del ayuntamiento, de lo que sea, del pueblo, y esto lo puedes vender, bueno, te lo ofrezco y esto cuesta tanto. Y del ayuntamiento o la empresa, pues sí, esto puede ser muy interesante, háznoslo. Ya, pero y tú con la buena fe le haces una prueba gratis y luego ellos, pues sí, me gusta, mira, lo puedes seguir haciendo. Ya, pero es que esto tiene un coste. No, pero es que no hay presupuesto y esto... Es decir, intentad que si vais a hacer esto o queréis ver una posibilidad de ofrecer vuestro conocimiento para empresas para que tengan el podcasting, que no os tomen el pelo. Que no os tomen el pelo. Es solo eso. Pues da mucha rabia de estar trabajando, dedicarle horas a algo para una empresa para que luego te den la palmadita en la espalda y te digan, muy bien, me parece muy bien. O si no, que también se cojan la idea ellos y se lo monten ellos. Eso también es bastante triste. Pues, ¿alguna pregunta más? Pues, mira, son las 2 en punto. Pues nada, pues muchas gracias. Voy a estar aquí, si tenéis alguna duda me podéis interrumpir cuando queráis. Muchas gracias.